Bienvenidos, aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar hoy de un medicamento que es altamente oxidante, es el Kalium bicromicum, otro Kalium. Hemos visto ya, sabemos que el Kalium es el sufijo que tiene que ver con el potasio. Así que todo lo que tenga la palabra o la palabra Kalium, vamos a relacionarlo siempre con el potasio. Dijimos que habían varios tipos de Kalium. Vamos a ver los principales solamente. Para mí, por lo menos, son el Kalium carbonicum y el Kalium bicromicum, aunque ya les digo, hay bastantes más. Vamos a ver los medicamentos más importantes. Obviamente no nos podemos ver todos, aunque me encantaría hacerlo porque pues uno aprende cuando va haciendo estas cosas. Este Kalium bicromicum, que es este bicromato de potasio, así sería el nombre, en realidad tiene esta forma, tiene este color más que esta forma, ¿no? Porque esto es en polvo, en realidad son piedritas, ¿no? Y este compuesto químico se utiliza fundamentalmente para cromar, ¿no? Para cromar hierro, para cromar en general, ¿no? Y los metales en sí, ¿no? Es un protector, ¿no? Sabemos que cuando un metal se croma sirve para protegerlo y embellecerlo también, ¿no? Y es un producto tan oxidante y tan inflamable, por cierto, que se utiliza mucho como anticorrosivo. Es tan oxidante que impide la corrosión, por eso se croma los metales, ¿no? Y se utiliza en la industria también del cuero, generalmente pues para teñir, ¿no? Ya hemos dicho que tiene este color así naranjita y por lo tanto tiñe muy bien, con mucha fuerza, pero no es muy aconsejable. Es decir, el cuero teñido con este tipo de pigmentos obviamente son tóxicos, pero se utilizan. No quiere decir que no dejen de serlo. En- También tiene una utilidad bien curiosa de los test de alcoholemia que se hacen habitualmente, ¿no? En los controles policiales. El bicromato de potasio lo que hace es transformar el alcohol en aldehído. Y el aldehído ya sí es, digamos, más mesurable, ¿no? Entonces, por eso se utiliza este compuesto químico que es parte de estos aparatos que se utilizan de forma habitual y que, bueno, que tantas veces nos han hecho parar para, para hacer. Por lo menos aquí en Bolivia no es tanto, pero eh, en España pues no. En España es algo bien corriente, ¿no? Respecto a, bueno, es tan tóxico y tan oxidante que es alérgico de la piel y altamente cancerígeno. Este es un producto que hay que manipular con mucha caución porque obviamente, bueno, pues no se puede ni aspirar, es decir, no se puede ni respirar, ni se puede tampoco tener en contacto con la piel. Así es que bueno, como todo lo que es corrosivo, tóxico, venenoso, etcétera, a nivel homeopático tiene una gran aplicación. Así que el Calium bicomicum es justamente uno de esos medicamentos que homeopáticamente va a tener muy buenas actitudes curativas, ¿no? Ahí está estas piedritas, ¿no? Así se obtienen y van a verlo con relativa frecuencia también, el Kali bicromicum, ¿no? Especialmente en todo lo que son secreciones así mucosas, mucosas filantes, ¿no? El filante, las mucosidades filantes son aquellas que cuando digamos, las estiras, se quedan como filos, sí, digamos filante, ¿no? Es como cuando puede ser, por ejemplo, a nivel de moco vaginal, por ejemplo, cuando la mujer está a punto de, digamos, ovulando y está receptiva no en el sentido sexual, sino en el sentido de gestar, ¿no?
eh, de fecundarse, de ser fecundada. Bueno, pues cuando está ovulando, el moco se transforma así más, es más filante, ¿no? Bueno, una característica del Kali bicromicum ya a nivel homeopático, estamos hablando de, vamos a empezar con esta parte de homeopatía comparada, vamos a comparar con otros medicamentos, los dolores localizados que se cubren con un dedo, eso es algo bien curioso y es algo que no podemos dejar de pensar cuando tengamos este síntoma. Cuando son dolores muy puntuales que no se mueven y que están, ya les digo, y que son tan puntuales que con un dedo podemos cubrirlos. Este dolor es muy frecuente en las migrañas. No todo el mundo tiene ese tipo de migrañas, ya les digo, hay tantas migrañas como personas, así que no podemos generalizar, pero suelen ser bastante frecuentes. La jaqueca oftálmica, que se inicia con ceguera, esas jaquecas que son no solamente con ceguera, sino que empiezan con chiribitas, ¿no? Cuando mucha gente te describe las migrañas, yo afortunadamente no las conozco, no las he vivido, pero son eso, son jaquecas que empiezan siempre con, a nivel ocular, hay síntomas oculares y o bien con ceguera, se nubla la vista, o bien la gente te describa como que se ven estrellitas o chispitas o lucecitas, ¿no? Es una cosa que de la gente se suele describir bastante, ¿no? Ahí, en este caso, tenemos que pensar en el Kalium bicromicum, pero tenemos dos medicamentos que tienen estas características, bueno, tenemos muchos más, pero los más frecuentes, ténganlo en cuenta porque esto va a ayudar a mucha gente con jaquecas, es el iris versicolor, que es en realidad una flor americana, de la cual posiblemente hablemos luego, veremos a ver, y el iris versicolor porque bueno, es algo que es una planta que tenemos que pensar mucho en general en todos los tipos de dolores de cabeza. Y el Natrium muriaticum, que es la sal de mar, que ya conocemos, ¿no? El Natrium muriaticum es, bueno, pues es un medicamento de alta potencia, es un medicamento fuerte, con mucho valor energético, que está muy conectado a esas migrañas de adolescentes que no están haciendo lo que quieren hacer. No se olviden que las migrañas en general están conectadas a este tema, ¿no? A esto de que tu cabeza no está mandando, no está ejecutando lo que tiene que ejecutar, por las razones que sea. Obviamente siempre está el miedo detrás. Eso es algo que no debemos olvidar. Siempre que hay algún tipo de conflicto, el miedo está detrás. Sea qué tipo de conflicto sea la pena, sea la culpa, sea la rabia, eso no nos olvidemos porque sí, aparece muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de esto. Y bueno, simplemente respecto al iris versicolor, ¿no? Bueno, pues decir que también está muy conectado, ya que estamos hablando del iris, a los ardores también, ¿no? Y sobre todo en el tubo digestivo. Eso es algo muy fuerte. Y especialmente en el ano, es otro de los remedios de ardor en el ano y bueno, en este caso también en el tubo digestivo, ¿no? Y aparte de este tema de los dolores. Bien, otro síntoma importante en el Kali bicromicum es la alternancia. ¿Se acuerdan de lo que era la alternancia? Recordamos que es esa característica en la cual síntomas se van alternando, ¿no? Aparece un tipo de síntomas, cuando desaparece ese tipo de síntomas, aparece otro tipo de síntomas diferentes, por ejemplo, jaquecas, ¿no? Se van alternando con dolores gástricos, ¿no? Y no aparecen nunca los dos a la vez. Estos dos síntomas jamás aparecen a la vez, sino que van alternando. Y eso se lo van a encontrar mucho en gente que les va a explicar un poco sus síntomas y les va a explicar, les va a decir esto de que los síntomas alternan. Ellos obviamente no lo van a explicar así, no lo van a decir síntomas alternantes, no, eso lo vamos a ver nosotros. Ellos te van a decir, pues mira, me pasa esto y de vez en cuando me pasa lo otro. Y cuando ustedes le pregunten y pasa a la vez y le van a decir no, siempre pasan eso,
o uno u otro. Y esos son síntomas alternantes y cuando vean esos síntomas, recuerden siempre a Kali Bicromicum, pero además acuérdense del Abrotanum y el Platinum. El Abrotanum es una artemisa, es una planta, bueno, es una planta. La artemisa es una planta bien médica, bien curativa. Se utiliza, bueno, pues en muchos lugares, porque es una planta ¿cómo se dice la palabra? Bueno, que se da en todas partes. No me acuerdo ahora el nombre, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora el nombre. Entonces, esta concretamente, porque artemisas hay muchas, el Abrotanum concretamente es del sur de Europa también, ¿no? Casi todos los medicamentos homeopáticos pues son europeos porque allí es donde se ha creado la homeopatía. Y bueno, es una planta que tiene mucho que ver con esto de la alternancia, pero también, por dar algunos apuntes, con la debilidad. Yo diría caquexia. Caquexia es como un estado ya muy avanzado de debilidad, ¿no? Donde la persona está muy delgada, muy, muy demacrada. En medicina se llama emaciación, algo así se llama, ¿no? Emaciación. Por si acaso les voy diciendo alguna vez de alguna que otra palabra médica para que, bueno, para que vayan aprendiendo. Y también es una planta que podemos utilizar mucho, el Abrotanum, cuando hay, por ejemplo, esto de la alternancia. Hay una alternancia especial en Abrotanum que es diarrea con dolores articulares. Diarrea, o sea, o hay diarrea o hay dolores articulares. Se va alternando. En realidad es el mismo proceso, es el mismo problema, pero se va manifestando de una forma o de otra. Obviamente, la artritis o los problemas articulares son lo principal y las diarreas son una especie de eliminación del proceso, ¿no? Es como un proceso que se va repitiendo en dos fases diferentes. Eso es la alternancia en realidad, ¿de acuerdo? Siempre es lo mismo. Respecto a, bueno, otras características del Kalium bicromicum, como les decía, que es la principal de las... Esto digamos, lo que más van a utilizar va a ser para esta característica, mocos filantes espesos y adherentes. Eso es algo bien fuerte, ¿no? Y dice, ninguno como él. No hay ningún remedio que lo tenga tan fuertemente como el Kalium bicromicum. Así que cuando es algo bien fuerte, vamos a incluso a dar Kalium bicromicum de forma casi rutinaria, ¿no? Cuando ese es algo así, ¿no? Se pueden comparar el iris otra vez, el iris versicolor. Ya hemos nombrado a este medicamento, el Hydrastis canadiensis, que es un buen medicamento también para este tipo de procesos respiratorios, ¿no? Que cursan, bueno, que cursan con mucho mosco, ¿no? Con abundante mosco. Y bueno, el Hydrastis, por ejemplo, suelen ser de color amarillentas. El Bicromicum es más de color verdoso, pero también puedes encontrar en el Bicromicum de color amarillentas y en el Hydrastis de color verdoso. Pero en general es más amarillenta en el Hydrastis canadiensis que en el Bicromicum, ¿no? Es una planta, una planta de Hydrastis canadiensis, sino que obviamente, como el nombre indica, se encuentra en Canadá y en Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Y eso, prácticamente eso. Otra de las características del Kalium bicromicum es que hay una sensación de presión en la nariz, ¿no? Y eso se puede comparar con la asticta pulmonaria. Es un síntoma que le van a describir con relativa frecuencia también, no es raro. Cuando hay, por ejemplo, rinitis, mucha gente les va a describir, incluso a lo mejor alguno de ustedes a lo mejor lo ha vivido, una presión muy fuerte, dolorosa, molesta en medio de la nariz. Es algo que realmente a la gente muchas veces les impide dormir,
¿de acuerdo? Y es como una presión y una pesadez, ¿no? En la raíz de la nariz, es justamente donde cuando nos tocamos entre los dos ojos, cogemos la nariz en la parte del hueso, ahí es donde se siente esa presión, ¿no? Y bueno, también hay una sensación de pesadez en el estómago. La pesadez es muy característica del Calium bicromicum, con malestar. Es un estómago que está pesado, que está duro, que se siente excesivamente. Y ahí tenemos que compararlo con los NUCs, ¿de acuerdo? La Nux moscata, la Nux vomica y la anacardium. El anacardium es un medicamento gigante, grandioso, del cual hablaremos, o sí, hablaremos más adelante. Y por último, esto de la capa amarilla, que desde la medicina china tiene un significado bien claro y es calor interno. Es algo que aparece en casi todos los procesos, todos los síndromes de medicina china que cursan con calor interno, ¿no? Cuando hay una lengua amarilla, con una capa amarilla, y cuanto más espesa, más calor hay, vamos a pensar siempre que es ese calor que se está manifestando. Ya sabemos que la lengua en medicina china tiene diferentes lugares, localización, ¿no? La parte final, la parte más hacia la úvula, la campanilla es el riñón, recordamos, en la parte central es el vaso páncreas, el estómago, la parte delantera es el pulmón y en la punta es el corazón y a ambos lados está el hígado y la vesícula biliar, ¿se acuerdan? Según donde tengamos esa capa amarillenta, donde se acumule más, el calor va a estar en uno de esos órganos. ¿Mm? Así es que aquí lo vamos a dejar, lo vamos a comparar en este caso con el natrium fosforicum, yo creo que es el más importante, y el natrium sulfuricum también, no lo hemos puesto, lo voy a añadir aquí porque ese también es un medicamento que está muy conectado a ese síntoma, lo vamos a poner aquí, y aquí lo dejamos, vamos a dejar el Calium bromaticum, perdón, bicromicum, el bromaticum es otro, y les mando un fuerte abrazo. Dejamos aquí los Calium. Vamos a seguir para adelante porque hay mucho que ver. Un fuerte abrazo, que tengas un feliz y hermoso día.